Josué le dice a su pueblo, al finalizar su vida, que prioritariamente ese pueblo busque a Dios. Y Dios es Yahvé, Dios es Adonai, Dios es el Señor, el Dios personal, el Dios que se interesa por mí, el Dios que es trascendente y al mismo tiempo inmanente. Él es el Dios con el cual está por encima de todo lo creado, pero al mismo tiempo es el Dios que se mezcla con lo que ha creado para estar con Él. En la forma del mundo como fue formado, allí estuvo el Señor haciendo a través de la segunda persona de la Trinidad Jesús todo lo que existe, todo lo que vemos, sea lo visible o lo invisible. Fue creado por Él y para la gloria de Él. Así que todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta cuando nos sometemos al Señor. Si Él es el Señor que quiere que todo le obedezca, en el nombre de Dios yo resuelvo obedecerle al Señor en primer lugar. Y las demás cosas van a venir, como dice en Mateo 6:33, van a venir por añadidura. Todas las bendiciones que vas a tener después como ser humano vendrán añadidas, porque Dios, tú le serviste primero, tú lo buscaste primero, Dios te va a seguir siempre. Quizás puedo establecer un paralelismo entre Josué y mi persona, y me perdonan tal presunción si así se llama, pero quiero decirlo con humildad. Yo soy el más viejito de ustedes. Como la hermana María Angélica no está con nosotros, yo ahora pues, cuando ella está presente yo soy el segundo, pero ahora yo soy el primero, la hermana María Angélica no tenemos. Entonces, hermanos, en esta Semana Santa, hace 48 años que yo vine al Señor. Y en el día de marzo cumplí 49 años que vine al Señor, y el 1 de marzo pasado cumplí 48 años en que fui bautizado. Es decir, estoy doblando hasta la edad de algunos de ustedes aquí en cuanto a andar con el Señor. ¿Cuál es la experiencia? Hermanos, que todo lo he enmarcado en el nombre del Señor, dándole al Señor el primer lugar, intentando poner al Señor en el primer lugar. Me parece a mí que le estoy dando el primer lugar. Solo Dios va a juzgar si le he dado el primero o el segundo. Todavía me acuerdo cuando yo me le declaré a la muchacha más bonita que había en la iglesia, Manuel, que era una galleguita llamada Mari. Como yo le llevo 5 años, cuando ella llegó por primera vez tenía 12 y yo 17. Y yo era maestro de los adolescentes. Así que yo era maestro de ella en la escuela dominicana. No voy a decirle, yo no me enamoré así, tampoco ustedes me van a pensar mal. En el transcurrir, que van a decir, yo mando más a mi muchachito a la escuela dominicana. Pero en ese transcurrir, que ella fue pasando los años, pasó a formar parte de la juventud de la iglesia, del cual yo era presidente y ella la secretaria. Nos enamoramos. Y yo, como soy bíblico, me le declaré con la Biblia. Fíjense ustedes, con Ruth 1:16. Le dije que ahí Ruth le dice a Noemí, no ruegue que me aparte de ti. Donde tú vayas, iré yo, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, moriré yo, tu pueblo será mi pueblo. Entonces me le declaré, le dije, Mari, ¿tú quieres acompañarme en este proceso? Le dije, no me responda ahora porque estaba predicando el pastor. Digo, perdón, respóndeme en la noche, porque teníamos 2 servicios. Bueno, en la noche Mari vino a decir que sí. Pero le dije yo, antes de que me digan que sí, te voy a decir que tú vas a tener el segundo lugar en mi vida. Y entonces Mari me preguntó, bueno, ¿y quién es el que tiene el primer lugar? Le dije, el Señor, Dios tiene el primer lugar. Y en realidad eso ha sido lo más hermoso que nos ha ocurrido, porque cuando Dios me tuvo que usar saliendo tantas veces del hogar para un ministerio internacional,
Mari siempre mantuvo la antorcha del hogar ardiendo en mi ausencia, de tal manera que ella se agarraba un mapa y señalaba los lugares que yo estaba para ella y los niños acompañarme en ese viaje. Y yo me sentía que en realidad iba acompañado por ella. Como en esos años no había celular y lo más rápido que había era el telegrama, y muchas veces yo llegaba primero que el telegrama, entonces, y el teléfono era algo difícil de a veces llamar en algunos países que yo estaba. Entonces, mis amados, la unión de nosotros era eminentemente espiritual a determinada hora en el hogar. ¿Qué hubiera pasado si Mari hubiera reclamado el primer lugar y no el segundo? Entonces, esas son cosas que nosotros debemos buscar a Dios en el primer lugar. Pregúntale a tu futuro novio quién está en el primer lugar en su vida. Si dice que eres tú, dile que por favor ponga al Señor Jesús. Porque si no pone al Señor Jesús, entonces en realidad no va a funcionar. Entonces, que Dios le ayude. Y la muchacha, ¿quién va a amar? No a ese galán que tiene ahí, porque bueno, verdaderamente que cuando uno es joven uno está todo atractivo, exceptuándome a mí que sigo siendo hermoso como hace 40 años. Pero casi siempre uno varía. Y debe por eso pensar en el futuro, cómo vamos a hacer, va a seguir todavía, vamos a seguir perseverando. Entonces es prioritario, la decisión que hagamos tiene que ser poner a Dios en primer lugar. Mi segundo pensamiento, mi familia y yo serviremos al Señor, es una decisión radical. Yo puedo poner hoy algo prioritario, pero mañana olvidarme. Y eso lo hemos hecho tantas veces. Pastor, cuente conmigo que voy a estar ahí. Si la reunión fuera mañana, estoy seguro que usted estuviera. Pero muchas cosas ocurren entre domingo a domingo. Entonces, entre domingo a domingo puede ser que usted puso muchas cosas antes, de tal manera que la promesa del domingo siguiente ya no se cumple. Pero qué diferente es si hacemos una decisión radical. En el nombre de Dios, yo he creído en el Señor. Y aquí viene una decisión radical. Yo voy a decirles a ustedes algunos detallitos también. Yo tenía 17 años y era el encargado de un estudio fotográfico. Y era uno de los más importantes de Venezuela porque se había formado en 1900. Y tenía muchos años. Había pasado por todas las épocas de la fotografía. De tal manera que yo conocí los negativos de vidrio, hermano. Los negativos eran de vidrio. Yo ayudé a procesar muchos de los químicos que se usaban en la fotografía. Ustedes ya verán lo asombrado que estoy yo, que me toman una fotografía y entonces enseguida yo aparezco allí. Aquella época uno tenía que esperar, revelar y todo ese proceso. Hoy en día eso va rápido, pero yo era el joven encargado de eso. La verdad era que yo me sentía feliz en lo que realizaba. Me sentía que había alcanzado algunos éxitos, pero también venían muchos artistas de la farándula para tomarse fotografías. Y el que anda con farandulero se vuelve farandulero. Así que 17 años yo me vestía como Elvis Presley o como César Costa, como algunos de ellos, con un suétercito. En esa época de la cabellera abundante, y entonces me agarraba un copete de esos grandotes lleno de vaselina. Yo estuve por todas esas épocas, me encantaba el rock and roll, Elvis Presley, Polanca, Emily Kranz, César Costa, Enrique Guzmán, todos esos eran mis artistas favoritos, yo los fotografiaba. Entonces yo andaba en la vanidad de la mente. Pero algunas veces cuando me invitaban a sus fiestas y yo veía aquel derroche de cosas vanidosas, me iba a un lugarcito, al jardín, y mismo decía, Señor, esto no puede ser toda la vida, tiene que haber algo más. Y así fue hasta el día cuando en un cartelón decía, venga a oír a Billy Graham y su conjunto musical. Y yo dije, este rock and rollero yo nunca he oído de él. Así que aquella noche, anunciaban entrada gratis en el nuevo circo de Caracas, invité a mis amigos,
para que fuésemos, y nosotros que pensábamos en fiesta de rock and roll íbamos vestidos a la moda para ese evento. Pero cuando llegábamos en esa época no había problema, todos los hombres y las mujeres vestían de manera para ir a la iglesia de una manera diferente. Y los hombres andaban metidos en su traje negro, con su Biblia debajo del brazo, con su corbata. Y cuando llegamos allí, uno de los amigos me dijo, no, esto parece algo religioso, esto es como que es evangélico. Y nos sentamos, unos viernes nos atendió, nos sentamos para escuchar a Billy Graham. Y que va, mis amigos empezaron a decir, no, esto no es conmigo, esto no es con nosotros y tal. Francisco, vámonos. Pero el Espíritu Santo es así, ellos se fueron, pero yo me quedé. Esa noche no me convertí, pero era la primera vez que yo escuchaba una predicación en la manera sencilla como la hizo el doctor Billy Graham, y pude entender que yo estaba perdido sin Cristo y yo necesitaba esa relación con el Señor Jesús. Que no importaba la relación religiosa, yo había sido muy religioso, pero que era importante una relación personal con Jesús. Yo salí convencido aquella noche de que yo andaba perdido. Yo salí convencido de que yo andaba equivocado, pero no salí convertido. Así que 6 meses después, estando solo y leyendo la Biblia, yo vine a conocer al Señor Jesús. Pero lo que quiero decirles es esto, perdonen ustedes, pero me siento con esta alergia terrible. Lo que quiero decir es esto, mis amados. El día que tomé la decisión para llegar al Señor fue una decisión radical. Hermanos, yo interrumpí todo. Me preocupé por buscar una iglesia porque ya lo había hecho mi decisión solo y yo sabía que cristiano solo no podía perseverar. Así que busqué una congregación. Dios me llevó a una iglesia bautista, una misión bautista. Ahí creí en el Señor. El doctor Carlos Clark, que era el pastor, me discipuló, me hice miembro de esa congregación y de allí salí para ir al seminario. Hermanos, pero lo que quiero enfatizar, fui radical en la decisión. Radical significa hacer decisiones de raíz. Es decir, si nosotros para seguir a Jesús no hacemos decisiones radicales, no llegamos a ningún lado. Era un psicólogo, Jameson creo, que decía que cuando tomes una decisión, tienes que echarte con toda la fuerza, con todo lo que posea, para que esa decisión en realidad sea firme. Y él decía, por ejemplo, si alguien es un borracho y quiere dejar el licor, no puede decir, no, yo me tomé 10 cervezas, voy a tomarme 8 y después ir poquito a poquito hasta que tome una. No. O eres radical y dices, esto no va a entrar a mi boca de una vez y estoy dispuesto a todo. Si no eres radical, vas a estar siempre en desventaja en tu vida cristiana. Entonces hay que hacer decisiones radicales. Y la verdad es que nosotros muchas veces estas cosas no sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, radicalmente piensa esto: si no te has casado, dice, yo debo casarme con una persona que también crea lo mismo que yo creo. También es muy importante que esa persona tenga más o menos el mismo nivel educativo. Pobre mis muchachas que estudian a veces hasta doctorado y para conseguirse un doctor en el mundo hispano cuesta, ¿verdad, Danielista? Cuesta, porque mientras las muchachas se están preparando, hermano, muchos de los muchachos andan allí, que si los Blue Jays, que si no sé qué, que si el Barcelona, el equipo del pastor, invirtiendo tiempo en muchas otras cosas, hermano, que en realidad no estudiando y preparándose bien. Y una de las cosas que más me preocupan a mí, y no es por cosa mala, es ver a nuestras mujeres hispanas verdaderamente, hermano, preparándose, pero a gran manera en las universidades. Y nuestros muchachos a veces, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer por ahí? Voy a hacer cualquier cosita. Cualquier cosita no, usted debería ir a la universidad en el nombre del Señor y ver cómo se equipa, cómo se prepara.